El año pasado se estrenó Nuevo Orden, una película que de inmediato explotó en controversias aquí en México desde su tráiler. Particularmente porque en el tráiler parecía que la historia se iba a centrar en una familia rica de tez blanca tratando de sortear o sobrevivir una revolución que acaba de explotar por parte de las clases trabajadoras, quienes en su mayoría en el tráiler se veían como personas con tez morena. Prefiero el término de color. Y las controversias seguían y seguían aumentando gracias a los comentarios del director Michel Franco, quien decía constantemente que lo que buscaba representar en la película de Nuevo Orden era justamente la creciente desigualdad y las tensiones entre clases sociales que hay en el país. Surgió de la necesidad de atender lo que para mí ha sido un problema central desde que soy niño, la desigualdad. Entonces las discusiones alrededor de esta película se centraron muchísimo alrededor de la representación de las personas de tez morena dentro de la película, ya que por un lado algunas personas decían que esta película legitimaba estereotipos dañinos dada nuestra complicada relación que tenemos los mexicanos con la raza y las clases sociales, y por el otro otras personas decían que... ¿Cómo puedes decir que el Nuevo Orden es racista? Para empezar, ni siquiera has visto la película, y en segunda no es racismo en México porque somos mestizos. Nosotros no vemos colores, solo vemos mexicanos y por eso somos mejores. La verdad, yo me preparé muchísimo para ver esta película, porque aunque no pude ir a verla físicamente en cines, estaba súper consciente del éxito internacional que estaba teniendo. O sea, ganó el León de Plata en Venecia. Todavía en este año está rompiendo récords en taquilla en España. Me he topado con reseñas que dicen que la forma en la que retratan la violencia y las tensiones entre clases sociales se puede comparar con Parasite. Y muchos de sus grandes defensores aquí en México decían que era una película súper cruda, que retrataba las verdaderas problemáticas sociales del país. This is fine. I'm okay with the events that are unfolding currently. Así que yo esperaba una película súper retadora, y como buena nerd sin amigos, me puse a súper leer sobre la inequidad en México, sobre cómo habíamos visto la raza y la racialización a través de la cultura pop mexicana. Estaba esperando que la película de verdad tuviera una visión, que tuviera un comentario tan fuerte y tan específico, que esa fuera la razón por la que todo el mundo la estuviera discutiendo. De verdad, estaba yo preparada para analizar y para pelearme con la filosofía de la película. Pero cuando la vi, la verdad es que solo me quedé como... Luego la vi una segunda vez pensando que tal vez no la había entendido del todo y seguía igual de confundida. Yo no entiendo nada. Porque, o sea, sí tiene algunos comentarios sobre la inequidad y la desigualdad en México, pero realmente nunca los vemos en relación a sus personajes o cómo son la tensión de sus relaciones. Todos los comentarios que tiene la película sobre la desigualdad y la inequidad más bien vienen de una consecuencia de un tercer monstruo que pone la película, que por supuesto es el gobierno, que ponen como el verdadero enemigo, el coco a vencer. ¡El coco está en la casa! Pero pues realmente eso impide que la película tenga un mensaje o que muchas de las escenas más controversiales tengan un sentido narrativo o que de verdad estén relacionadas con el problema de la desigualdad en México. Y ya después de investigar un poco y maratonearme todas las entrevistas que dio Michel Franco sobre la película, me di cuenta por qué. Franco quería hablar sobre un México apocalíptico, quería hacer una historia de terror, de algo que podría pasar. Tengo miedo, tengo miedo. Pero lo quería hacer dando una visión ambigua, pero sin la intención realmente de transmitir un comentario o una visión específica sobre los eventos que están ocurriendo en la película. La verdad es que nunca pienso en términos de mensajes cuando escribo una película y no juzgo a mis personajes y trato de que haya ambigüedad. Entonces, ¿para qué andas diciendo que pasaste 5 años trabajando en un proyecto porque de verdad querías hablar de los peligros de la desigualdad en México? Literalmente decir que querías hablar de los peligros de la desigualdad en México es tratar de dar un mensaje con tu película. No me parece que este chico sea muy listo. Pero bueno, Michel Franco, está muy bonito eso, son muy buenas intenciones.
El problema es que estás hablando de una situación sumamente complicada en México y en el mundo. Y si se quiere hacer una película que retrate la desigualdad económica, se necesita tener una visión y una idea más específica de cómo se va a retratar la historia. Por eso, usualmente, cuando hablamos de películas en donde se retrata la dura vida de las clases bajas en México, como en películas como Chicuarotes, Los Olvidados o Perro Callejero, toda la historia transcurre a través del punto de vista de estos personajes precarizados y su ambiente. Todos los conflictos y dolores de un mundo ignorado, el mundo de los olvidados. O bien, como en el caso de la película de Un Mundo Maravilloso de Luis Estrada, donde un pobre vagabundo causa una revuelta política y trata de aprovechar eso como puede, los objetos de burla son precisamente la clase política alta que le gusta pretender que México ya no tiene problemas en lo absoluto. El tema de la desigualdad y el racismo aquí en México es sumamente delicado, particularmente porque de verdad afecta muchísimo a muchas personas de maneras súper distintas. ¿A cuánto está el salario mínimo? Pero en el caso de Nuevo Orden, la película parece que quiere quedar bien con ambos bandos, tanto con las comunidades precarizadas como con las altas esferas económicas, argumentando que hay buenos y malos en ambos lados de la historia siempre. Y esas son intenciones bastante bonitas. Algunos dirían que es una forma objetiva de tratar un tema tan delicado como este. El problema que tiene Nuevo Orden es que en este afán de ser objetivo, de mostrarnos las dos caras de la moneda, de ver cómo de verdad nos está afectando de forma súper objetiva, termina presentando y utilizando ideas súper retrógradas y clichés que al final parecen abogar por un status quo que ya de por sí es bastante complicado y problemático aquí en México. Así se les dice, manacos. No tienes que ser así con esa gente. Empecemos entonces por el tema más controversial de la película y hablemos de cómo trata el racismo. Sus defensores acérrimos están más o menos en lo correcto. La película no se centra tanto en las diferencias raciales de los personajes, ni es un tema que salga de manera prominente en la historia. La cosa es que el racismo y el clasismo en México están íntimamente relacionados. Y luego, cuando llegó el PRI Vasconcelos en los 40 a decir que México ya no tenía un problema de racismo porque la raza de bronce era ser mestizo, terminaron perpetuando e institucionalizando esa segregación y la hicieron incluso parte de nuestra identidad nacional. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación de 2017, concluyeron que de 44% de las personas de tez morena que trabajan en puestos de apoyo en servicios agropecuarios o personales, solamente 28% de los mexicanos blancos realizan estas labores. ¡Oh! Pero 6% de la población mexicana con tono de piel más clara reporta tener puestos de director, jefe o funcionario público, mientras que solo 2.8% de las personas morenas alcanzan estos puestos. O, por ejemplo, otro estudio descubrió que la publicidad mexicana aspiracional siempre está protagonizada por personas de tez blanca, mientras que las personas de piel morena aparecen más en comerciales de organizaciones caritativas. Y eso ya dice muchísimo sobre el problema racial que tenemos en México, y no nada más en términos de racismo, sino sobre la manera súper paternalista en la que nosotros vemos a las comunidades marginadas. Alimentar tu vida es nuestra pasión. Lala, cuidando de ti y tu familia. Te hace pensar que toda tu preparación, todo tu esfuerzo ha valido la pena. Y esta situación la verdad es que viene desde hace muchísimo tiempo, desde la época de la colonia y el mestizaje. O sea, nos han adoctrinado tanto a decir que México no es racista, que Michel Franco con la mano en la cintura puede decir que... Por ahí decían whitexican. Alguien que acusa de racismo y está creando esos términos está siendo profundamente racista. El hombre ya se disculpó y tal, pero el simple hecho de que haya asumido que whitexican podría ser un insulto racista en un país donde se sigue legitimizando y perpetuando la segregación del sistema de castas colonial a través de también insultos racistas como indio y naco. Así se les dice, manacos. Y que no se haya podido dar cuenta bastante rápido de que whitexican no nada más es un insulto en contra de las personas de tez blanca, sino que también se refieren a la actitud desinteresada o indiferente sobre la inequidad general del país. Creo que dice mucho sobre su visión y la filosofía que tenía al momento de hacer la película. Entonces, ok, ya sabemos que sí hay una relación entre el color de piel y los estratos económicos aquí en México. Y en Nuevo Orden se representan de una manera
correcta. Las clases trabajadoras son de tez morena y los ricos protagonistas son una bola de güeros. Va. El problema es que rápidamente Nuevo Orden recurre a uno de los clichés más grandes en toda la historia de la cultura pop mexicana, representando a los pobres honrados que humildemente aceptan su condición. Y esto lo vemos a través de dos de los personajes protagónicos, que son Cristian y su mamá, dos trabajadores que trabajan en la casa de la familia rica güera protagonista. Y la primera vez que los conocemos, la mamá de Cristian está discutiendo con una compañera que uno de los patrones le regaló un traje que le queda grande al pobre joven, pero como es su única prenda elegante, es la que tiene que utilizar para la boda. A lo que la amiga le contesta: para regalos, prefiero que no me regale nada. ¡Pues Y la neta, en una sociedad profundamente desigual como lo es México, en donde solo una de cada 10 trabajadoras del hogar recibe más de una prestación tipo vacaciones, aguinaldo o seguro de gastos médicos, se me hace bastante lógico que ellas no quieran regalos de ropa vieja, cara, que realmente no saben si les va a quedar o que les va a gustar. Lo que quieren es poder pagar las cuentas del hospital de su familiar enfermo, por ejemplo. Quiero que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Pero en la película, Cristian, el joven honrado que se va a convertir en un coprotagonista, le contesta: pinche envidioso. Y oh boy, esta idea de que las personas que se quejan de la inequidad en México de alguna manera están envidiosas o son resentidas es un cliché que se perpetúa y se perpetúa muchísimas veces, y que muchas veces lo perpetúan de hecho personas de clase alta, como el caso de Ricardo Salinas Pliego, un gran magnate multimillonario que por cierto su riqueza la heredó, pero que decidió no cerrar ningún tipo de comercio ni dar ningún tipo de ayuda económica a sus trabajadores en la pandemia, porque pues lo que uno tiene que hacer es salir a trabajar para ganarse el pan de cada día. Salinas Pliego diciendo que no cierra Electra porque la economía tiene que salir adelante. A ver, sal tú de tu burbuja de privilegio, sal tú de tu mansión y atiende la ventanilla de Banco Azteca. A ver, sal tú, ándale, sal. Y de verdad, esta mentalidad de que el pobre es pobre porque quiere es bastante conveniente justamente para las clases altas, porque hace que recaiga toda la culpa de estar precarizado en la persona, en el individuo. El individuo es el que no está trabajando lo suficiente, a pesar de que varios estudios también demuestran que las personas de clase baja tienen que tener de 1 a 2 empleos porque simplemente el dinero no les alcanza. En lugar de preguntarnos por qué los grandes magnates como Salinas Pliego no quieren pagar buenos salarios con buenas prestaciones, pero sí exigen y piden bastante vocalmente que se les exima de impuestos por parte del gobierno federal. El empresario debe 14,000 millones de pesos desde el 2006. ¿Qué pasa con esos empresarios que se niegan a dejar las viejas costumbres de no pagar impuestos, presidente? Y por supuesto hace que las clases precarizadas terminen peleándose entre sí. Y con esta escena, Cristian y su mamá se convierten en estas personas honradas que jamás entrarían en conflicto con nadie. Los pobres humildes que son muy buenos aliados de las personas con las que trabajan. Ellos son el Chavo del Ocho, Pepe el Toro, la India María o Merced de Angelitos Negros. Esas figuras inofensivas y bonitas que romantizan la pobreza, que nos dicen básicamente que lo que sufren en vida será recompensado porque Jesucristo sí les va a dar seguro de gastos médicos cuando mueran o algo así. Pinche envidioso. Y efectivamente, cuando se suelta la revolución, la compañera que se quejó de la caridad que recibió Cristian es de las primeras en dar la vuelta a sus patrones y empezar también a matarlos y a robarse todas sus cosas. ¿Qué me ves, idiota? Se quedan con un anillo y les meto un plomazo, ¿eh? Pero bueno, es hora de hablar de los peligros de la desigualdad justo como lo busca Nuevo Orden. Es hora de hablar cuando justamente se desata la revolución. Esta revolución de verdad la plantean como lo que inicia todos los eventos de la película. Pero en realidad estos grupos de manifestantes parecen una masa amorfa que no tienen voz más allá de causar caos en la vida de las familias ricas de Nuevo Orden. Se habla de manifestaciones, pero realmente nunca sabemos sus demandas. Muy buenas tardes, Mariana. Me encuentro aquí en el anillo periférico donde los manifestantes
manifestantes han colapsado la vialidad, no vemos militares en las calles, no entendemos por qué no está reaccionando el gobierno y el ejército. Nuevo Orden realmente no se preocupa por presentárnoslas de ninguna manera. Es una manifestación sindical, ya es una revuelta de verdad organizada que se está dando en todo el país. Es una manifestación que ya también incluye a los indígenas, porque la pobreza que sufren los indígenas en las comunidades dentro de la República Mexicana es sumamente diferente a la pobreza que experimentan las personas que viven en las ciudades. Pero pues Nuevo Orden para nada se mete con estos matices. O sea, nada más en un pedacito de la película mencionan algo de un toque que queda en Chihuahua, pero realmente toda la película se centra en la Ciudad de México. Lo cual de por sí eso ya es un estereotipo bastante dañino. La idea de que todo lo que pasa en México pasa de igual manera en otros estados de la República Mexicana. Y de esta manera, con mensajes tan conflictivos, lo único que sabemos a la mitad de la película es que este grupo de manifestantes era un grupo de gente pobre que quería matar ricos. ¿Qué fue lo que incitó el levantamiento en primer lugar? ¿Quién sabe? Nuevo Orden no nos dice. Lo único que nos medio sugiere es que tal vez por el desdén que las clases altas tienen hacia ellos, que realmente visto a través de la confrontación de dos personas de clases distintas, solamente aparece en una escena. En la parte cuando Ronaldo, un señor que trabajó con los güeros protagonistas hace más de 8 años, interrumpe la fiesta para pedir 200,000 pesos. Y aunque la mamá le junta 35,000, literalmente el cambio que llevan en el pantalón los hombres de su familia, él busca un poco más de apoyo porque está desesperado y busca un poco de empatía en la casa en la que trabajó un montón de años y en donde solo recibe limosnas y malos tratos. ¿Cuánto tiempo trabajamos para usted, señora? Y es nada más en los primeros 30 minutos de la película que Nuevo Orden sí trata como de vislumbrar la inequidad y la relación que tienen las clases altas con las clases más bajas. Pero pues realmente ahí terminan los comentarios sobre la inequidad, la desigualdad o las tensiones entre las clases sociales. Nunca entendimos las motivaciones de esta masa amorfa de manifestantes más allá de matar ricos y robarse sus cosas. Nunca entendimos quiénes eran sus líderes ni lo que buscaban en realidad. Porque muy pronto en la película se descubre que el verdadero enemigo era el gobierno. ¿Quién nos manipula voluntad? Salinas. Porque pues las manifestaciones se salen de control y grupos paramilitares igual de anónimos, igual de amorfos y curiosamente igual de morenos que los manifestantes del principio, resultan ser los que están detrás de la crueldad que no solo están viviendo las clases altas, sino todo el país. ¡Ay, no! ¡Qué horror! O sea, el Nuevo Orden parece olvidar que dentro de la clase militar también hay jerarquías y los grandes mandos son de clase bastante alta. O sea, el general Cienfuegos muy amablemente ofreció dar todos los ahorros de toda su vida a una módica cantidad de $750,000 para pagar su fianza en Estados Unidos. ¿Cómo va el negocio? Ya después, en toda la película, vemos la diferencia de clases sociales y la desigualdad y la inequidad a través de las consecuencias que ha tenido este grupo paramilitar dentro del país. De esta manera, nos muestran que los barrios pobres, los que vemos a través de los ojos de Christian y su mamá, son donde la represión se ha dado de una manera muchísimo más extrema por el gobierno mexicano, con toques de queda, revisiones extenuantes dentro de sus casas y hasta un sistema de permisos para poder ir a trabajar. Este pase laboral se les proporcionó en el centro de trabajo. Esto sí es interesante, sí es un comentario realista. Las clases bajas son las que sufrirían de una manera muchísimo más dura la represión que se pudiera dar en un caso de un apocalipsis mexicano, pero también a Christian y a sus mamás los vemos a través de planos amplios, que nos muestran más bien el contexto que están viviendo todas las personas de su estrato socioeconómico. Las personas pobres tienen poca agencia en la película y muy pocas veces nos piden que empaticemos con ellas. De hecho, casi nunca nos piden que empaticemos con ellas. Quieren que los veamos como mártires y ya. Pero en el caso de las clases altas, si bien nos dejan claro que después de un mes ya se están recuperando y el status quo volvió a ser establecido, también protagonizan las escenas más conmovedoras, donde se puede ver el sufrimiento personal de estas personas, y de ahí la película sí nos invita a reflexionar y a que nos interesemos por sus sentimientos. Como cuando le dicen a Luis Miguel que tiene que organizar el funeral de su esposa y su madre. Necesito iniciar el proceso del funeral de su esposa y de su madre. Tengo todo excepto a ti.
O como cuando el padre convaleciente dice que no importa que deban pagar 800,000 pesos con tal de recuperar sana y salva a su pequeña hija Marianne. Están pidiendo 800,000 pesos. Dáselos. Este personaje es la chava que está a punto de casarse al principio de la película. Y de inmediato sabemos que es el verdadero compás moral de todo nuevo orden. En una película centrada enteramente en su boda, sería interesante ver el machismo que sufre a manos de su mamá, su papá y su esposo. Pero aquí, en esta película sobre desigualdad e inequidad social entre la clase alta y baja de México, ella simplemente es representada como la única que de verdad quiere ayudar a Rolando al principio, y la única que decide hacer algo más por él. Te vamos a llevar al hospital. Todo va a estar bien. Por eso duele muchísimo cuando es brutalmente torturada y violada y eventualmente asesinada por miembros de este grupo paramilitar moreno. La película nos invita a sentirnos muy mal por ella, pero de hecho el personaje nada más está diseñado para sufrir, lo cual es un problema de representación femenina bastante fuerte en Nuevo Orden. Mi creciente feminismo te partirá a la mitad como una navaja de equidad. Ella literalmente es la virginal persona rica buena que nos hace empatizar como con el lado de las clases altas, supongo. Y por eso, rumbo al final de la película, pretenden que nosotros nos entristezcamos y nos sintamos mal porque las palancas y los contactos ya no sirven de nada en este México postapocalíptico. Ah, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Que eso es lo que a mí la verdad me pareció lo más absurdo de la película. O sea, históricamente las revoluciones paramilitares han sido 1. De tendencia conservadora de derecha, 2. Perpetuados por los más altos rangos de la milicia. O sea, Pinochet, por ejemplo, no era un soldado raso cuando sacó su golpe de estado, era general en jefe del ejército. Y 3, estas revoluciones paramilitares buscan imponer o regresar a un status quo que históricamente siempre ha favorecido a las clases económicas altas. Y en la película sí hay como un oficial con el que platican los familiares de Marianne y demás, y parece corrupto, pero como la película no se molesta en presentarnos los intereses del malvado gobierno detrás de todo, Salinas. Realmente no sabemos si él lo está orquestando, si nada más es indiferente o si no le caía bien la familia rica protagonista y por eso decidió no ayudarlos. Y lo peor es que dentro de la película neta se está subestimando muchísimo la influencia que tienen los grandes poderes económicos en la política mexicana, nada más para que nos duela la muerte de Marianne. Y nos duele, sí nos duele, pero es un dolor vacío, porque nada más nos están manipulando con un personaje que es básicamente una niña que nada más está ahí para ser torturada. Pero dice mucho que no nos duela de igual manera la muerte de Christian o la muerte de su mamá, porque a ellos los vemos sufrir rápido y a la distancia. Mientras esta familia está sufriendo una muerte personal, ellos están sufriendo las consecuencias de un sistema injusto, sin darse cuenta que muchísimas veces cuando estamos hablando de México, el poder político y el poder económico, que son sumamente injustos con la clase trabajadora, son exactamente las mismas personas. ¡Holly! ¡Somos gemelas! Entonces Nuevo Orden pues sí perpetúa estereotipos racistas y además la película parece estar contada desde un punto de vista privilegiado para una visión privilegiada, porque como ya vimos elimina convenientemente un montón de matices que se necesitan hablar cuando hablamos sobre la inequidad y la desigualdad y la tensión entre las clases bajas y las clases altas en México. Y nada más a través de una visión privilegiada podrían tratar de englobar todo a través de una fuerza externa, que en realidad es el gobierno, para intentar explicar todos los problemas que se tienen como sociedad en México. Porque al final de cuentas nada más da un mensaje genérico sobre el gobierno es el malvado, pero no se hacen las preguntas que de verdad deberíamos estarnos haciendo. Como qué tanto las grandes élites mexicanas se están beneficiando de la corrupción de los partidos políticos o del partido en el gobierno actual. O cuáles son los incentivos que llevan a las grandes empresas o a los grandes magnates a querer precarizar a las personas. O sea, ni siquiera se preocupa por entender exactamente cuáles pueden ser los motivos por los que las personas se levantan en armas, más allá de estar resentidos. Pinche envidiosa.
Y por eso la bronca del Nuevo Orden no es nada más que sea racista o no. Es que es una película hecha para asustar a las clases altas que nunca se han parado a pensar en estos temas y hacer sentir bien a los progres de clase alta que dicen preocuparse por estos temas para tener más caché. Pero realmente esta distopía solo se preocupa por mostrar lo que podría pasarles a las clases altas si la violencia y la desigualdad aumenta. No hace ningún tipo de análisis sobre los sistemas y actitudes que nos están llevando a eso en primer lugar. Y creo que la conclusión más fácil a la que se puede llegar después de ver Nuevo Orden es que las manifestaciones son peligrosas y por lo tanto la gente no debe manifestarse, porque en cualquier momento el gobierno cooptará su movimiento y hará algo mucho peor, algo que sí va a tener consecuencias bastante personales para la clase alta y nadie quiere eso, ¿verdad? Y por eso Nuevo Orden jamás le va a llegar a los talones a Parasite. O sea, en lugar de llamarse Nuevo Orden, creo que debería llamarse algo como los ricos también van a tener consecuencias si se despliega la violencia en México o algo. Entonces mejor mantengamos el status quo. Muchísimas gracias, yo soy Michelle Franco y esta es mi película. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. De verdad tenía que sacarme del pecho Nuevo Orden. Ustedes ya la vieron, ¿les gustó o no les gustó? Déjenme sus comentarios, déjenme qué opinan sobre la controversia, sobre Michelle Franco, sobre todo eso. Yo los leo todos. Y si les gusta mi contenido, pueden apoyarme muchísimo dándole push al botón de suscripciones, poniendo la campanita, dándole like, compartiendo este video con sus mejores amigos. Si quieren despejar la mente un rato y ver algo mucho más ligero, también estoy muy emocionada porque ya se cumplen 25 años de Pokémon. Oh, por Dios, estoy tan vieja. ¡Ay, parezco una momia! ¡Ya! Hicimos un video explicando cómo Pokémon llegó a ser tan popular aquí en DAM, así que si lo quieren ver, pues véanlo. Yo soy Beca Salas, me encuentran en todos lados como Beca Salas y nos vemos la próxima.